Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, dado la situación, se estén cuidando. Bueno, estamos en la semana 9 y nos tocan ver los temas de temperatura y calor y el de electromagnetismo. Y bueno, pues, comencemos. Bueno, empezamos con el tema de temperatura. Primero que nada, la temperatura, la definición que nos dan aquí en la 5.1, es que es la medida del promedio de la energía cinética de cada molécula. ¿Qué nos dice eso? Bueno, primero acuérdense que la energía cinética es la que se refiere al movimiento. Este, entonces aquí es la temperatura mide el promedio de qué tanto se mueven cada molécula en un cierto cuerpo. Entre más se muevan, pues más calor hay. O sea, el frío como tal, ¿cómo se dice? No sé si alguna vez les han dicho que pues, como tal no existe. El frío más bien es la ausencia de calor. O sea, bueno, la ausencia de una temperatura alta. O sea, que esto significa que hay poco movimiento en las moléculas. Pero bueno, las unidades de la temperatura son los grados y pueden ser Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Bueno, es importante también aquí remarcar la diferencia entre calor y temperatura, pues no son lo mismo. El calor como tal, entienda lo que es la transferencia de calor. Es más fácil verlo así. Es una transferencia de energía debido a diferencias de temperatura. O sea, esto se da cuando un cuerpo o un objeto, algo que tiene una temperatura más elevada que el otro, entran en contacto y se transfiere este calor, esta energía que se tiene, que es lo que tiene un objeto con el otro. Si tuvieran la misma temperatura, pues no hay una transferencia de calor, entonces por lo tanto no hay calor. O sea, el calor como tal, véanlo como la transferencia de calor. Bueno, como les dije, hay tres unidades de temperatura, empezando con la Celsius, que es la que nosotros usamos, y es la medida de grados de temperatura que toma como base el punto de fusión en 0 grados. Fusión, acuérdense que es cuando se congela el agua, y el punto de ebullición a 100 grados del agua a una atmósfera. Bueno, seguido por los grados en Fahrenheit, que son los que usan los británicos y los estadounidenses. Es la medida de grados que propone 32 grados o 32 grados Fahrenheit para el punto de fusión y 212 para el punto de ebullición del agua a una atmósfera. Y por último está el Kelvin, que es un poquito diferente y toma como base la temperatura más baja que se puede obtener, cero absoluto. Y aquí en Kelvin cero es igual a menos 273 grados Celsius. Bueno, siguiendo. Aquí hay algunas fórmulas para convertir de una temperatura a otra. Más que nada, las que nos van a importar, bueno, todas son útiles, pero las que más nos vamos a fijar, las comunes, yo diría que son las de Celsius. Entonces podría ser la primera, que para convertir de Kelvin a Celsius, nada más si te dan la temperatura en Kelvin, nada más le restas 273.15 y te da la temperatura en grados Celsius. Luego de Fahrenheit a Celsius, la fórmula es muy sencilla y toma los grados Fahrenheit, le restas 32, a eso le multiplicas 5 y lo divides entre 9 y te da los grados Celsius. Bueno, de Celsius a Kelvin es muy parecido a la primera. Entonces, de Celsius a Kelvin es simplemente sumarle 273.15. Ya te da 2 grados en Kelvin. Y también de Celsius a Fahrenheit toma los grados en Celsius, multiplicas por 9, lo divides entre 5 y le sumas 32 y eso te da los grados en Fahrenheit. Y pues bueno, también están aquí las fórmulas de Kelvin a Fahrenheit y de Fahrenheit a Kelvin. Bueno, siguiendo, entramos al tema del calor. El calor ya les había mencionado un poquito qué era, pero bueno, aquí la definición formal nos la dan. Y el calor es la forma de energía que pasa de un cuerpo a otro y sus unidades son las calorías y los joules. Entonces, el calor, les lo repito, si quieren entiéndanlo como la transferencia de calor y con eso mejor. Entonces, bueno, la transferencia de calor. El calor puede transferirse de tres formas. Primero puede ser por conducción, luego por convección y por radiación. La primera, que es la conducción, es la transferencia de calor a través de un objeto sólido. Este, por ejemplo, si han calentado algo en una olla,
y las manijas son de metal. Aunque estas no estén en contacto directo con el fuego, también se van a pues, calentar, porque el calor se conduce por todo el metal y calienta todo el objeto como tal. Pues sí, es lo que nos dice la conducción, que no importa que no esté en contacto directo con el fuego, cierta parte del objeto, si se conduce a través de él, se va a calentar todo. Bueno, la convección, que es la segunda forma de transferencia de calor, se refiere al intercambio de moléculas frías y calientes, que es o sea, lo más fácil de verlo es con un ejemplo que sería cuando se calienta el agua. Cuando se calienta el agua, este está en movimiento. Como tal, la parte que está abajo, que está en contacto directo con el fuego como tal, se calienta y esta asciende, provocando que la que está arriba, que está más fría, baje. Y esto es la convección, se va moviendo como tal el líquido y por eso se calienta todo uniformemente. Y bueno, por último está la radiación, que la radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética. Esto es, por ejemplo, si hay una chimenea, no tienes que directamente tocar el fuego para sentir el calor. Con acercarse se siente porque pues, o sea, el fuego como tal irradia el calor. Es por eso se tiene que sentir. O sea, un objeto caliente no necesariamente se tiene que tocar para saber que está caliente. Con un simple hecho de acercarse se puede saber que está caliente porque pues, irradia el calor. Y es la última forma de transferencia de calor. Y bueno, seguimos. Y bueno, como ya lo había mencionado antes, el calor, su unidad es la caloría. ¿Y qué es la caloría? La caloría como tal es la cantidad de calor o energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. Pero bueno, y pues, ¿qué hay de las demás sustancias y elementos y lo demás? Entonces ahí es donde entra la definición de calor específico. Que como tal el calor específico se parece a lo que es una caloría y el calor específico o sea, es el calor necesario que se aplica por medio de masa para que aumente su temperatura a 1 grado centígrado. En términos más amigables, este es el calor que se necesita aplicarle a un cuerpo para que aumente su temperatura en una unidad. Y esto depende, o sea, tiene que ver con la primera ley de la termodinámica que ya hemos visto en clases anteriores. Y aquí nos dice que el calor perdido por un cuerpo se equivale al calor ganado por otro cuerpo, en esta transferencia de calor. Bueno, esta es la fórmula del calor específico, en donde se tiene la cantidad, la Q, que es la cantidad de calor, o sea, las calorías, divididas por la masa, multiplicando la temperatura final menos la temperatura inicial, bueno, la diferencia de temperaturas. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos de calor específicos en diferentes sustancias, como el agua, hielo, vapor, hierro, cobre, aluminio, plata, vidrio, mercurio y plomo. Bueno, ahora nuestro siguiente tema, que es el electromagnetismo, empieza hablando de lo que es un campo magnético. Un campo magnético como tal es la zona que rodea a un imán, en el cual se perciben los efectos magnéticos. Un imán, pues, muestra propiedades dentro de un cierto radio, una cierta zona que lo rodea, y ahí es donde se pueden ver los efectos magnéticos. Ahora, habla de las líneas de fuerza. Estas que son las líneas que indican la dirección que toman pues, los efectos de magnetismo en un imán, que serían estas líneas. Por ejemplo, aquí van a la derecha y aquí también. Pero pueden ir en diferentes direcciones, depende de los polos del imán. Pero bueno, y por último habla de la inducción electromagnética, que es el fenómeno que origina la producción de una diferencia de potencial eléctrico o voltaje en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Es que como tal, un cuerpo magnético tiene la capacidad de crear un cierto voltaje, cierta corriente en un medio o cuerpo que sea expuesto a este campo magnético y pues si el cuerpo es conductor puede a través de él conducir energía o voltaje que se genera. Bueno, ahora siguiendo con electromagnetismo, hablábamos del experimento de Oersted. Este
Este experimento se llevó a cabo en 1820 por el físico danés Hans Christian Ørsted y es un experimento que hizo con sus alumnos, en donde acercó transversalmente un alambre, que sería este, con una corriente eléctrica, o sea, aquí se ve que está conectada a la pila, y lo acercó a una brújula y observó que al mover la brújula, las agujas de la brújula quedaban perpendiculares al alambre. Y entonces pues se pudo concluir que la electricidad estaba relacionada con el magnetismo. Así que toda corriente eléctrica va acompañada de un campo magnético. De hecho, más adelante, o sea, gracias a este experimento, se hicieron también otros, como por que pudieron comprobar la ley de inducción este, electromagnética que vimos antes, donde se da la inversa de esta relación de electricidad-magnetismo, donde se puede ver que el magnetismo puede crear electricidad. Y bueno, ya teniendo esta relación entre electricidad y magnetismo, podemos pasar a la ley de Ampère, que la ley de Ampère nos dice que, en palabras formales, que la línea integral de un campo magnético en una trayectoria arbitrariamente elegida es proporcional a la corriente eléctrica neta adjunta a la trayectoria. ¿Qué nos dice esto? Pues ya sabemos que una corriente eléctrica siempre va acompañada de un campo magnético y esta corriente eléctrica produce un campo magnético direccionado. Y lo que nos dice la ley de Ampère es que esta relación será proporcional, es decir, que el campo magnético tendrá una intensidad directamente relacionada con la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, entre más lejos esté de esta corriente eléctrica, más débil es este campo magnético. Y bueno, ahora hablando de leyes, está la ley de Faraday. Y esta nos indica que siempre que se mueva un alambre a través de las líneas de fuerza que tiene un campo magnético, que son las, como ya vimos, las que indican la dirección de este campo, se genera en este alambre una corriente eléctrica, que será proporcional directamente a cuántas líneas de fuerza corta en un segundo. Y eso es lo que nos dice. Aquí podemos ver el alambre y pues, la energía que se produciría. Aquí hay otro diagrama también. Y bueno, finalmente podemos llegar a la conclusión de qué es el electromagnetismo. Y bueno, los estudios de Ørsted concluyeron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno, es decir, que las fuerzas magnéticas proceden de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas en movimiento. Y esto es lo que dio origen a lo que conocemos hoy como electromagnetismo, que es la base del funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores eléctricos. Y bueno, hablando un poquito más a detalle de los imanes se pueden clasificar en diferentes tipos. Y bueno, los imanes como tal son materiales que presentan propiedades de magnetismo y pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales. Estos imanes artificiales se pueden clasificar en permanentes o temporales, en donde, por ejemplo, los permanentes mm, se pueden frotar con esta magnetita y mantienen una propiedad magnética durante un periodo bastante largo. O están los temporales, en donde estos tienen propiedades magnéticas solo por un tiempo breve o delimitado, que es cuando pasa una corriente eléctrica por él. Un ejemplo de un imán temporal puede ser un electroimán. Y bueno, entonces estos imanes permanentes temporales se clasifican también según el material con el que se fabrican o, como dije, la intensidad del campo magnético y duración de este. Bueno, propiedades de imanes. Primero que nada es que los imanes presentan dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza y están situadas en los extremos. Y estos son denominados los polos magnéticos y son los norte y sur. Una propiedad fundamental de estos polos y de las interacciones entre imanes es que los polos iguales se repelen. O sea, es decir, que si este imán estuviera volteado y el sur estuviera en contacto con el sur, se van a repeler. Así. Y mientras por el otro lado es que los polos opuestos se atraen, como es este caso, aquí que el norte y el sur se atraen y se van a pegar, pues. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas del campo magnéticas, que suelen ir del polo norte al polo sur. Entonces aquí las líneas irían en esta dirección así. Entonces por eso se atraen. Como estas también van en la misma dirección, pueden seguir y, y continuar en la misma dirección. Si fueran en direcciones opuestas, o sea, esta para acá y esta para acá, se van a repeler. Entonces, bueno, otra característica de los imanes es que los polos no se pueden separar.
Es imposible separar un polo norte de un polo sur. Si este imán lo rompiéramos, al final lo que nos va a quedar no va a ser un polo sur y un polo norte, sino más bien nos van a quedar dos imanes con un polo sur y un polo norte y un polo sur y un polo norte. O sea, imagínense que este antes era un imán más grande, se parte y tenemos ahora dos imanes más chiquitos, cada uno con su polo sur y con su polo norte. Y bueno, finalmente llegamos a la última diapositiva de teoría de electromagnetismo, que nos habla un poquito más de unos cuantos conceptos que tenemos que ver. Primero habla del campo magnético. El campo magnético es la agitación que produce un imán a la región que lo envuelve. Es decir, es el efecto que este imán produce en cierto radio que lo envuelve. Como aquí podemos ver el imán y pues este sería el campo magnético. Bueno, como ya hemos visto, se representa con líneas de campo que parten por el exterior del imán del polo norte al polo sur, así, y por su interior a la viceversa, del polo sur al norte. Estas son líneas que no se cruzan, aquí podemos ver que ninguna se cruza, todas van en su propio caminito, y se separan unas y de otras, como aquí podemos ver, y del imán. Este, y bueno, este recorrido de las líneas de fuerza es el circuito magnético, y la cantidad que lo forman se llama flujo magnético. Entonces, su intensidad es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. Es decir, aquí que hay menos espacio entre las líneas, aquí también imaginen que hay unas más chiquitas, igual cada vez con menos distancia, si ven cada vez que se va alejando hay más distancia. Entonces, entre más distancia hay es menos intenso. Si acercamos un objeto más al imán, va a tener más, va a ser más intenso el campo magnético que este produce sobre el objeto. Y nada más por último, es importante saber que la intensidad eléctrica se mide en amperes. Y bueno, ahora que hemos terminado con la teoría, vamos a hacer unos ejercicios. El primero nos pregunta cuál es la diferencia entre calor y temperatura, que ya hemos discutido un poco, pero pues veamos las opciones, a ver qué nos dicen. La opción A nos dice que no existe una diferencia alguna, lo cual es mentira. Sabemos que sí hay diferencia alguna, no son lo mismo. Entonces, por lo tanto, la A podemos descartarla. Veamos ahora la opción B. La opción B dice que el calor es la transferencia de energía derivada de una diferencia de temperatura, mientras que la temperatura es inherente al objeto. Viéndolo por partes, el calor sí es una transferencia de energía. Como les dije, es fácil acordarse si en vez de decir calor decimos transferencia de calor, que se deriva de una diferencia de temperatura, lo cual es cierto porque, como les dije, para que exista una transferencia de calor tiene que haber una diferencia de temperatura. De no hacerlo así, pues no es posible. Si el calor tiene la misma si dos objetos tienen la misma temperatura, no habrá una diferencia, no habrá una transferencia de calor. Y la segunda parte que nos dice que mientras la temperatura es inherente al objeto es cierto. Entonces, este enunciado podemos decir que es verdadero. Pero igual veamos el C y el D para descartarlos. El C nos dice que el calor es escalar y la temperatura es vectorial. Ese enunciado es completamente falso. Y por último el D dice, si no existe una diferencia de calor, no existe la temperatura. Y la temperatura depende del calor. Aquí está un poquito al revés, es como trampa. Aquí dice que si no existe una diferencia de calor, no existe la temperatura. Mientras que pues, es al revés. Si no existe una diferencia de calor, digo de temperatura, no va a haber una transferencia de calor. Y la temperatura depende del calor es falso. Entonces esta también está descartada. Y por lo tanto responderíamos que a la pregunta con la respuesta B. Y vemos aquí que en efecto es la respuesta B. Y aquí nos da una explicación en donde dice que por definición el calor se define como la transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. Y pues muy bien. Ahora, pasando al segundo ejercicio, este es un ejercicio práctico, en donde nos piden cambiar de grados Celsius a Fahrenheit, menos 20 grados Celsius a Fahrenheit para ser más específicos. Entonces, nos piden esto. Y bueno, si recuerdan, si no pueden checarlo, la fórmula para cambiar de Celsius a Fahrenheit es la siguiente.
donde simplemente tenemos que sustituir el valor de la C, que ya nos la dan. Por lo tanto, lo único que hacemos es multiplicar 9 por menos 20 entre 5 más 32 y resolviendo paso a paso, esto nos daría primero 9 por menos 20 nos da menos 180 entre 5 más 32, lo cual es igual a menos 30, menos 36 más 32, lo cual nos da menos 4. Y buscamos la opción, bueno, no se les olviden las unidades, y simplemente buscamos aquí, y esto corresponde a la opción A. Vemos aquí que en efecto es la opción A, aquí está la fórmula, y aquí está el procedimiento matemático. Bueno, ahora el siguiente ejercicio también es práctico y nos dice que 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados centígrados y nos pregunta cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías y nos dan el calor específico del hierro. Entonces, bueno, nos están preguntando la temperatura final, que es la que no conocemos, pero veamos que sí tenemos. Tenemos una temperatura inicial de 19 grados centígrados, una masa de 600 gramos y tenemos el calor específico del hierro que sería 0.113. Bueno, entonces como nos están pidiendo la temperatura final y tenemos la fórmula de calor específico que era esta, si se acuerdan. Y como pueden ver, por cierto, también tenemos la Q, que serían 1300 calorías. Si se dan cuenta, tenemos la Q, tenemos la masa, tenemos la temperatura inicial y tenemos el calor específico. Lo que nos falta sería esta temperatura final. Entonces, para ello necesitamos despejar. Despejamos simplemente pasando esta resta, lo que está dentro del paréntesis, multiplicando. Sería TF menos TI por CE igual a Q entre M. Pasamos el calor específico dividiendo y tenemos temperatura final menos temperatura inicial es igual a Q entre calor específico por M. Y finalmente nos tenemos que deshacer de la temperatura inicial que pasa sumando. Entonces finalmente tenemos que la temperatura final es igual a Q entre CE por M menos más la temperatura inicial. Y bueno, tenemos la fórmula que queremos. Entonces, nada más para tener espacio voy a borrar esto. Tengo aquí mi fórmula y simplemente sustituir. En donde tengo que TF es igual a 1300 calorías entre 0.113 por 600 gramos más 19 grados centígrados. Resolviendo esto, tenemos que TF es igual a 1300 entre 67.8 más 19, lo cual nos da 19.174. Esto obviamente con calculadora. Bueno, si quieren. Más 19, lo cual nos da un resultado de 38.174,
grados centígrados que nos están pidiendo la temperatura final. Y eso corresponde aquí a la opción D. Y bueno, vemos aquí la explicación y en efecto es la respuesta D, 38.17 grados centígrados. Y aquí nos dan la explicación de lo que acabamos de hacer, donde primero tenemos que despejar, sustituimos y nos dan los 38.174 grados centígrados. ¿Y ya? Bueno, la siguiente pregunta es igual un ejercicio práctico y nos pregunta, ¿qué cantidad de calor se debe de aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que celebre su temperatura de 31 grados centígrados a 110 grados centígrados? Y nos dan el calor específico de la plata, que es ese. Entonces, aquí lo que nos están preguntando es la Q. O sea, nos están preguntando cuántas calorías se necesitan para hacer este cambio de temperatura. Entonces, veamos qué tenemos. Tenemos una masa de 24 kilogramos y tenemos una temperatura final de 110 grados centígrados y una temperatura inicial de 31 grados centígrados. Al igual que tenemos el calor específico de la plata, que ya hemos dicho que es 0.56 sobre grados centígrados. Entonces, una vez más utilizamos la ecuación que conocemos de calor específico. Y aquí queremos la Q. Entonces, para eso despejamos simplemente pasando lo que está en la parte de abajo de nuestra fracción multiplicando. Entonces tenemos que Q es igual al calor específico por la masa por la temperatura final menos temperatura inicial. Y bueno, ahora tenemos que sustituir valores, pero ojo, pues los valores que tenemos no todos están en las unidades que deberían ser. Tenemos la masa en kilogramos y nosotros la queremos en gramos. Simplemente hacemos una conversión y lo pasamos a gramos, en donde aquí tenemos que pues, un kilo es igual a 1000 gramos. Entonces es fácil ver que aquí tendremos una masa de 24.000 gramos. Y sustituimos y vemos que Q es igual a 0.056 por 24.000 por 110 menos 31. Y haciendo los cálculos, esto nos da que Q es igual a 106.176 calorías. Y esa sería nuestra respuesta final, que en este caso corresponde a la opción D. Está 106.176 calorías, que faltó eso. Y sería todo. Podemos checar en la siguiente diapositiva que en efecto es la respuesta D. Y aquí nos dan toda la explicación del proceso, donde tenemos que primero pasar a gramos, despejar la Q y sustituir los valores que al final resulta en 106.176 calorías. Por último, tenemos el último ejercicio, que este es teórico. Nos preguntan por las definiciones. Y bueno, concentrándonos primero en la primera parte, podemos ver que dice el algo es la agitación que produce un imán a la región que lo envuelve. Se representa con líneas de campo que parten por el exterior del imán del polo norte al polo sur y por su interior a la inversa, de polo sur a polo norte. Son líneas que no se cruzan y se separan unas de otras y del imán, tangencialmente a la dirección del campo en cada punto. Si checamos las diapositivas anteriores, podemos ver que esto habla del campo magnético. Ahora, para la segunda parte, que sería esta y esta, llenar esos dos espacios en blanco, nos dice, este recorrido de las líneas de fuerza es el algo y la cantidad que lo forman se llama E. Entonces,
podemos ver, ya tenemos que la primera parte es campo magnético. Entonces podemos primero descartar tanto la A como la D y fijarnos en las opciones que nos dan. Nos dan la opción de meter en estos dos huequitos tanto flujo magnético o podría ser circuito magnético. Entonces, vemos que primero nos dicen que este recorrido de las líneas de fuerza, por definición, en las diapositivas anteriores dijimos que era el circuito magnético y la cantidad que lo forman se llama flujo magnético. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Aquí sería circuito magnético y aquí sería flujo magnético. Y podemos ver que en efecto es la pregunta C, opción C. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Hemos terminado con los temas de la semana 9, que son temperatura, que espero les hayan ayudado. Por favor, no se les olvide hacer su tarea. Creo que se las ponen en la descripción de esta presentación como un link. Son preguntas sencillitas. Pues sería todo. Gracias, síganse cuidando. No salgan. Y espero nos vemos pronto. Adiós.